Listo, decime que alargue un poquito de más. Vamos con el móvil, ya tenemos a Sofía Ocaño con información importante. Sofi. No le escuchamos. Sí, exactamente, Mimi. Bueno, preocupa justamente la situación de los viajeros del exterior en esta oportunidad porque no se está cumpliendo con la cuarentena requerida. Ya vimos lo que pasó con el caso cero, que trajo la variante Delta a Córdoba y ya superamos justamente los 26 casos que habíamos cronicado en el día de ayer. Bueno, esta situación se sigue replicando y en el momento en Córdoba ya hay al menos 50 imputados por violar la cuarentena. Por eso estamos con el fiscal general Maximiliano Airabedián, que nos recibe muy amablemente para contarnos, bueno, cuál es la situación respecto, fiscal, bienvenido, respecto a estos viajeros del exterior que no están cumpliendo la cuarentena. Hubo un fuerte incremento en el mes de julio. Sí, al comienzo notamos que hubo una merma en la cantidad de personas que no estaban cumpliendo y se hacían las inspecciones, pero luego hubo una especie de aumento de casos y hoy hay ya muchas personas imputadas por las fiscalías federales por el delito que significa no cumplir con la medida de aislamiento a la que están obligados los viajeros que llegan desde el exterior. ¿Ustedes cómo se enteran que esa persona que vino del exterior no está realizando la cuarentena correspondiente? Principalmente por denuncia de la Dirección de Migraciones o también de Gendarmería en otros casos, que son los organismos encargados de controlar si los que han llegado desde afuera se encuentran en su domicilio donde deben cumplir el aislamiento. Hay un procedimiento cuando la persona llega al país, generalmente por el aeropuerto de Ezeiza, tiene que hacer una declaración jurada en la que no solamente se obliga a cumplir la cuarentena, sino que además tiene que indicar el domicilio donde lo va a hacer. Entonces luego viene el procedimiento de control por parte de distintas autoridades. Es así que va un inspector de migraciones a la casa donde debe estar cumpliendo el aislamiento del viajero y si no está, migraciones hace la denuncia. Es decir que a nosotros nos llegan las denuncias de los que no cumplieron. Cuando el inspector va y la persona está, eso es algo que no se denuncia obviamente y no llega a conocimiento nuestro. Bueno, y una vez que llega a conocimiento de ustedes le toman declaraciones y ahí conocen los motivos de por qué esa persona no estaba. ¿Cuáles fueron los argumentos de estos 50 imputados o en realidad de los imputados que usted tiene en su fiscalía? No, la declaración del imputado es una instancia posterior. Nosotros los fiscales federales cuando recibimos por parte de la notificación, la comunicación de que alguien no cumplió con la medida de aislamiento, damos inicio a una investigación y tratamos de averiguar cuál es el motivo por el cual no ha cumplido. Por ejemplo, tenemos casos de personas que se habían ido a hisopar. Bueno, esos son casos que solicitamos un archivo. En los casos en los que aparecen elementos que nos indican que se ha cometido el delito de incumplimiento de medidas sanitarias, nosotros impulsamos la investigación y ya le pedimos al juez que lo llame a declaración indagatoria, que es un acto en el cual la persona va a poder declarar, defenderse, pero tiene que designar un abogado y ya es un imputado en un proceso penal con un antecedente en su prontuario y todo lo que significa tener un proceso a cuestas. La idea sería que vayan a juicio o cuál podría llegar a ser la pena de esta persona que violó la cuarentena. Depende de los casos. El delito previsto en el artículo 205 del Código Penal de incumplimiento de medidas sanitarias tiene una pena que va desde los 6 meses a los 2 años de prisión. Generalmente cuando las personas no tienen antecedentes previos, esto le permite transitar el proceso en libertad. En el peor de los casos para la persona puede llegar a un juicio y a una sentencia condenatoria. Generalmente hay salidas alternativas que prevé la ley para este tipo de casos leves de personas sin antecedentes, que pueden consistir en reparaciones, tareas comunitarias, pero la persona queda sometida a un proceso, tiene que nombrar abogado, le queda un antecedente en su prontuario, es decir que es una situación delicada, sea cual sea el final del proceso. Bueno, perfecto, gracias, fiscal. Entonces, la situación de Córdoba es en este momento 50 imputados por violar la cuarentena, lo que significa, ¿no? Esto de no respetar los protocolos correspondientes al llegar a Córdoba a hacer la
cuarentena de 14 días, al 7º día se hisopa en el caso del caso 0 que dio positivo. Bueno, así fue la ola de contagios que generó esta persona y que, bueno, por suerte estamos aún evitando la circulación comunitaria, pero ya se conocen 2 casos más y sumado a estas 50 personas que no cumplieron con los protocolos correspondientes, Mimi. Sofía, excelente la información y bueno, ahí vemos a 50 personas en la misma situación que este caso 0 de la variante Delta, porque no importa, en cada caso no importa qué variante lleves, es el coronavirus el tema que uno quiere, el virus que uno quiere frenar sin importar la variante, que responder a las medidas que se toman, obedecer por supuesto, y de lo contrario, bueno, 50 personas imputadas en Córdoba, ni hablar a nivel nacional también lo que ha sido eso.